Señores, gracias por seguir con nosotros esta mañana. Tenemos al señor Guillermo Moreno. Guillermo Moreno fue candidato a la presidencia de este país, fue fiscal del Distrito Nacional. Hace mucho. Dirige Alianza País. Pero es importante en años. este caso, precisamente, y primero buenos días. Buenos días. Es importante porque usted tiene la experticia, digamos, en las investigaciones de procesos judiciales y estamos frente a un caso relevante que de la República Dominicana y de otros países, que es un crimen transnacional, ahora convertido en material de importación por parte de una constructora, en este caso de Odebrecht. Nos gustaría una valoración suya, así libre, de cómo usted ve todo este proceso y las acciones que en términos judiciales ha adelantado el Ministerio Público de República Dominicana. Ante todo, buenos días. Buenos días. Solidarizarme contigo ante ese atropello de que fuiste objeto, que no es más que una muestra de la intolerancia de este partido que gobierna. Con Franklin. Y decirte, mira, realmente no hay una real investigación penal en la República Dominicana, porque no es una investigación lo que está haciendo el Procurador General. Una investigación requiere de una estrategia propiamente de investigación y una estrategia procesal, que tienen que combinarse. Cuando nosotros observamos el ABC de una investigación, implica que el investigador está obligado a empoderarse del caso y a colocarse en una posición de fortaleza frente a quienes va a investigar, que es lo que permite, frente al investigado, ponerle en evidencia sus delitos, sus crímenes. Por ejemplo, si vamos a investigar a Víctor Díaz Rúa, nosotros tenemos, el procurador lo primero que debió hacer es hacer una auditoría de todas las obras, una auditoría financiera, una auditoría técnica, con la cual él pudiera contrastar el testimonio que aquel pudiera dar. Y no es solamente llevar un documento, porque el documento normalmente no dice el delito que se está cometiendo bajo su amparo. Lo que lo pone en evidencia son los medios de prueba adicionales. Así debió proceder frente a cada uno de los investigados. Debió proceder frente a César Sánchez, frente a Roberto Rodríguez, frente a Víctor Díaz Rúa, frente a Gonzalo Castillo, frente a Rubén Villara, hacer una auditoría. Entonces, ese es el primer elemento. Lo que hemos visto es una pasarela frente a la Procuraduría. Fíjense ustedes que llegan sonrientes y se van todavía más sonrientes. Cuando una investigación seria, una investigación responsable, implica que a partir de que el Ministerio Público está empoderado, está apoderado y además de eso ha recaudado por sus propios medios los medios, los indiciarios, las pruebas, entonces lo puede poner, digamos, se coloca en una posición de fortaleza. Pero no solamente la auditoría, un procurador debe, frente a casos como este, también conocer a fondo cuál es el patrimonio de cada uno de los investigados, cómo aumentó ese patrimonio durante el periodo de la investigación que se trata, cuáles son los negocios y las inversiones, el patrimonio que tiene este investigado, cuál es su nivel de gasto, buscar los mecanismos, es decir, que todo esto permita colocar al investigador en una posición de fortaleza. Eso no ha pasado. Y además no ha pasado algo elemental, y es que esto no se queda solo en los ministros. Por debajo de los ministros hay todo un personal técnico, que es normalmente el que está en la obra. Y entonces también debe ser investigado, porque ellos tienen una serie de informaciones. ¿Por qué se utilizó o se hizo esta compra, o se utilizó este mecanismo o esta ruta? Y entonces ahí pueden resultar una serie de información. Incluso al ministro no se llega de primero. Normalmente en una investigación seria se investiga todo su entorno.
que te va a hablar de lo que... Y entonces esos son los que ponen sobre el tapete una serie de informaciones. Entonces cuando llegamos donde el ministro, digamos que es un hueso duro de roer, porque está normalmente provisto de una serie de mecanismos de protección, entonces cuando llegamos del ministro, le hacemos muy difícil al ministro, en este caso, que nos pueda mentir, porque cada vez que mienta le mostramos Entonces, una evidencia. Los documentos que al principio del caso comenzó a manejarse en la República Dominicana, le pidió al ministro de Obras Públicas precisamente que le llevara los contratos que Odebrecht había ejecutado. Eso que se llevó no sirve de nada. No, y no solamente que no sirve de nada por eso, sino también porque normalmente en la investigación uno no le pide imaginémonos un homicidio. Y entonces le pedimos al homicida, por favor, tráenos el arma. No es así, es distinto. Por eso la ley le da al investigador una serie de medios, entre ellos el allanamiento. Entonces el allanamiento del edificio de Odebrecht no sirve de nada tampoco. No, porque incluso eso fue anunciado y televisado porque es parte de un show mediático, que lo que hace el procurador, mostrar que está haciendo cuando en realidad no está haciendo nada. No, el principal factor de un allanamiento es el factor sorpresa. Y entonces por eso se buscan las autorizaciones del lugar y se apersona allí y se toma. Y no solamente en el lugar, porque normalmente esas empresas no operan donde está su oficina principal. Normalmente operan en sitios paralelos. Entonces la investigación... Los documentos no están en papel, están en datos. Y la investigación entonces lo que hace es que detecta todo esto. Pero hay otro elemento. Esto no se queda en los ministros. Es decir, nosotros estamos hablando del personal técnico, ¿verdad? Estamos hablando de los ejecutivos de Odebrecht. Estamos hablando de los ministros y directores de las obras que se firmaron. Pero esto también tienen que ser incluidos los 3 expresidentes de la República, porque nosotros sabemos cómo funciona. 2 expresidentes y el presidente. 2 expresidentes y el actual presidente. Por eso he dicho que esta investigación no está completa si no incluye la investigación de Hipólito Mejía, que fue presidente durante el primer periodo, de Leonel Fernández, que fue presidente durante 8 años, dentro del periodo en el cual la propia empresa admite los sobornos, y durante el periodo de Danilo Medina, que es presidente actual. Entonces, todavía con mucho más razón, cuando se incluyen ya a figuras de este nivel, el Ministerio Público tiene que todavía tener acumulado mucho más información. Es solamente sobre la base de una investigación así que entonces trazamos la estrategia procesal. ¿Y qué implica eso? Que en esa investigación hay una parte de los investigados que admite los hechos y que está dispuesto a colaborar, porque se vio evidenciado. Entonces ahí es que pueden venir los acuerdos para que el Ministerio Público entonces, sobre la base de la delación, de la colaboración, del aporte de medios, entonces le pueda proponer, bueno, mira, vamos entonces a llegar a un acuerdo. Yo voy a solicitar ante el juez una condena más leve sobre la base de esta colaboración. Pero no es al revés. El Ministerio Público no da por adelantado, sino que es al revés. Es el investigado el que oferta medios de prueba, que entonces el Ministerio Público lo corrobora haciéndole una oferta que se va a plantear ante el juez. Porque no es que el acuerdo lo apruebe el Ministerio Público, va donde el juez. ¿Y qué vemos aquí? Para que nos demos cuenta la gravedad de lo que está pasando con este caso. El Ministerio Público trató de colar un acuerdo de conciliación como un acuerdo en el marco de la aplicación de un criterio de oportunidad. Y resulta que el código es muy claro en esto. En el marco de un asunto complejo, de un caso complejo como es este, la ley faculta al Ministerio Público a poder hacer un acuerdo de oportunidad con el investigado. Pero para eso, previo tiene que presentar acusación.
Claro, tener un caso. O tener un caso. Sí. Es solamente cuando presenta acusación y apodera al juez que él puede entonces presentar un acuerdo y puede entonces presentar acusación de una de dos maneras. O presentar acusación para, si hay un acuerdo sobre los hechos y sobre la pena, proponerle al juez entonces mediante el juicio abreviado. ¿Y cómo se entera la gente, el común del público, del ciudadano, que del acuerdo de la recuperación de 92 millones de dólares por 2 se recibió e ingresó al fisco, a las arcas nacionales, irregularmente antes de que se validara el acuerdo? Bueno, todo eso es parte de la irregularidad, porque el acuerdo que permite, en un asunto complejo, insisto, el acuerdo que permite la ley es como consecuencia o posterior a que el Ministerio Público presente, haga lo que se llama un acto conclusivo, en este caso, presente acusación formal, penal, y proponga una de dos vías. O la vía del juicio abreviado, que es cuando entre el imputado, en este caso ya acusado, y el Ministerio Público hay acuerdos sobre los hechos. Eso es como lo que ocurrió con Sobeida. Y acuerdos sobre los hechos y acuerdos sobre la pena es un acuerdo, es entonces un juicio abreviado sobre la base de un acuerdo total. Y el otro se declara culpable y colabora. Muy bien, y entonces se le somete al juez, el juez verifica, tiene la obligación. Que si lo que está recibiendo tiene la calidad. No, y que además el acusado que está admitiendo esos hechos y esa pena lo hizo libre y voluntariamente, que se ha hecho. Bien, puede haber también acuerdo parcial, que el acusado solo admita los hechos y se refiere entonces luego a un juicio sobre la pena. Ese es el procedimiento. Otra opción es que no se haga un juicio, o sea, presente la acusación y se vaya a un juicio ordinario, donde va a transcurrir como transcurren todos los juicios. Moreno. Pero la cuestión es que vemos cuando el Ministerio Público, y esto es lo que quiero resaltar, cuando el Ministerio Público trata de engañarnos, y trató incluso de engañar al juez, porque en la forma le presenta al juez Vargas que era una especie de acuerdo de oportunidad en base a un asunto complejo, pero en el fondo lo que quería colar era un acuerdo de conciliación que tiene como efecto la extinción de la acción penal. Y es lo que el juez detecta. Que salvara a la empresa. Sí, y detecta. Entonces, ¿qué resulta? Y eso es prevaricación, porque eso es violación consciente de la ley. O sea, es una actitud incluso que es perseguible penalmente respecto del procurador, que es el que hace eso. Pero ¿qué es lo que está en el fondo? Un acuerdo de impunidad. Lo que están buscando es, lo que están negociando, hay una especie de coalición entre el procurador y la empresa Odebrecht para alcanzar un acuerdo de impunidad con la empresa, en el cual entonces ese acuerdo de impunidad es que pagando el duplo de una multa, entonces queda excluido penalmente, y no es así. Los ejecutivos de la empresa comprometieron su responsabilidad penal en la República Dominicana. Aquí hay no solamente el duplo de la multa, sino también la sobrevaluación de las obras. Y además de eso, la rescisión de los contratos. Una cosa que quería preguntarle, obviamente hemos visto las declaraciones, por ejemplo, de Felucho Jiménez, que posteriormente trató de recoger, pero de alguna manera confirma ciertos aspectos. Como él dice, yo creo que hay compañeros que me dieron la mano, eso lo dijo con posterioridad a las primeras declaraciones que luego negó. Hemos visto las declaraciones, por ejemplo, de Franklin Almeida, que en un artículo dice, sí, eso se llevó al comité político por iniciativa de Felucho, y fue Pedritín a explicar con una carretilla de papeles, de planos y de cosas. A mí me gustaría, y usted que es parte de un partido político, la responsabilidad de un partido político, o sea, cuál es el nivel y el alcance que tiene el comité político del PLD para hacer un acto de esa naturaleza, para evaluar ellos y ponderar cuáles son las obras públicas y si esas obras públicas son legales o son ilegales, o si están sobrevaluadas o no. Lo que eso pone en evidencia es que el PLD es una corporación económica cuyo consejo de administración es el comité político, y que el negocio de esa corporación económica es el Estado. Los negocios, las inversiones, los préstamos,
el patrimonio público, las empresas del Estado, hemos visto lo que ha pasado con el CEA, con los Tres Brazos, y también y el presupuesto nacional. El presupuesto nacional es un plan de negocio todos los años para los miembros, los directivos de esa corporación, que se reúnen a sesionar periódicamente en el comité político, porque el PLD es un partido Estado. Para ellos poder actuar como corporación económica, entonces lo que han hecho es que han subsumido, han absorbido a todos los poderes del Estado, y por eso entonces han creado un clima de impunidad. La garantía que ellos tienen de poder actuar como una corporación económica es precisamente estar resguardado de impunidad, y por eso entonces tienen su Congreso, su Suprema, su Procurador. Entonces, en ese esquema es lo que ahora se ha puesto en evidencia, es ese esquema. Pero, doctor Moreno, ¿qué documentación válida deberá llegar de Brasil en mayo, en junio o en julio que permita, con aquella documentación validada y certificada, instrumentar parte de la acusación o la acusación aquí? ¿Tenemos que esperar por lo de Brasil o lo de aquí puede avanzar sin lo de Brasil? No, lo de aquí debió avanzar. Si hubiese una investigación seria, responsable, independiente, aquí hay suficientes elementos indiciarios ya que muestran y que hubieran permitido que aquí se hubiera conformado un expediente propio, que no tenga que esperar. Lo de Brasil, lo de la justicia norteamericana, digamos, da pauta y pudiera dar pauta, y claro que ayuda, y claro que es bueno sumarla. Pero nosotros aquí, en Brasil, no va a ir a hacer la auditoría de la carretera de Casavito, ni va a hacer la auditoría de Punta Catalina, ni va a ser de los elevados, ni de la autopista de Coral. Eso no corresponde a nosotros. Ni va a interrogar a los ministros dominicanos, ni le va a ver el incremento de su patrimonio, ni las cuentas que tienen en bancos extranjeros o dominicanos, como fuera. Es decir, esa es una parte de la investigación que tenemos que hacer nosotros, incluyendo la investigación del presidente de la República, porque resulta que Danilo Medina, que no se soñó ni se imaginó que iba a pasar lo que ha pasado con esta investigación en Brasil, llegó a unos niveles de connivencia tal con esta estructura mafiosa que se montó, que le dio un despacho a Joao Santana en el Palacio Nacional. Y Joao Santana no era un simple asesor, un mercadólogo de marketing, no, era un asesor político. Incluso que tenía influencias tal como, por ejemplo, fue uno de los propulsores de la reelección. Y no solamente eso, sino también que parte de los sobornos fue para comprar legisladores. Es decir, que estamos ante una estructura mafiosa en la cual el propio Joao Santana jugó un papel determinante. Todo eso tiene que aparecer en la investigación, o debiera aparecer en la investigación, bueno, aquí no se está, igual que los legisladores. No se está investigando las acciones de Joao, nada de eso. O sea, lo que se está limitando bastante es al soborno. No se ha dicho que las actuaciones de Joao Santana van a ser investigadas. El presidente de la República emplazó... Lo que pasa es que la estrategia de Odebrecht, la que se ha mostrado es, en primer lugar, utilizaban soborno. ¿Cuál era el objetivo del soborno? Y era, sobre todo, obtener contratos, manejar licitaciones, y entonces esos contratos venían sobrevaluados, porque evidentemente nadie soborna para recibir lo mismo. Se soborna para tener, digamos, una ganancia extra. Incluso en la República Dominicana, debo decir, que en las contrataciones que hacían algunos ministros con Odebrecht, ellos le sugerían el monto que debía ponerse en la sobrevaluación para sacar su parte. Es decir, que no era solo en la sobrevaluación de esas obras, no solamente está lo que la empresa estaba buscando ganarse extra, sino que los ministros entonces hacían colisión con la empresa, y entonces también sacaban su parte en la sobrevaluación.
Pero otro mecanismo que utilizaba Odebrecht no solamente era el soborno, sino financiar campaña. Y es ahí donde entonces, entra el presidente. Ahí es entonces... Que donde él dice, él emplaza, el presidente, yo quiero preguntarle en ese sentido, o sea, el presidente de la República, una vez un delator dice, se ha financiado campañas en 6 países, eso incluye a República Dominicana. El presidente dice, hay quienes quieren verme nadar en el lodo, que esperen las investigaciones, y emplaza, dice, preséntenme las pruebas. Quisiera que usted ponderara digamos, esa afirmación del presidente de la República, que le parece, y que cuáles serían los signos visibles que debería dar el presidente en caso de que el camino adoptado a usted no le parezca correcto. Lo primero es que el presidente ha estado en el lodo. Y ha estado en el lodo desde que su asesor de campaña, tanto en la del 12 como en la campaña del 16, sale del Palacio Nacional a cumplir 8 años de prisión en Brasil. Y además ha estado en el lodo desde que la propia esposa de Joao Santana, Mónica Moura, también dice, incluso con cifras de lo que se utilizó para la financiación. O sea, que él ha estado en el lodo. Lo segundo es que en esa investigación que se ha iniciado, que no lo incluye, él es una figura principal de la investigación porque hay demasiados elementos, además de eso, que lo involucran. Nosotros, incluso cuando él hizo el planteamiento de que alguien lo imputara, nosotros hicimos una relación de los elementos que lo vinculan, incluyendo su participación directa en Punta Catalina, y nosotros responsablemente lo acusamos. Y decimos, y hemos dicho, y hemos afirmado que hay elementos suficientes que muestran que su campaña fue financiada con dinero de origen ilícito proveniente de Odebrecht, entre otros. Pero insistiendo el presidente de que no recibió fondos, que la financiación de su campaña la hizo el partido y la parte de la colaboración privada. ¿De qué manera desde Brasil se puede probar que lo que se ha dicho allá en un expediente, que hay gente en proceso o condenado, puede ser utilizado en la República Dominicana? No, pero lo que pasa es que la investigación de allá pueden venir elementos, digamos, documental. Pero la investigación tenemos que hacerla aquí nosotros. Y entonces, porque aquí hay elementos, no es verdad que no hay forma de mostrar lo que estamos afirmando. Por ejemplo, la implicación del presidente en el contrato de Punta Catalina es más que evidente. Nosotros mostramos, cuando hicimos la imputación y acusamos al presidente de haber recibido financiación de origen ilícito, decíamos, el presidente hizo 2 viajes al Brasil. Uno previo a ser electo. Y luego, tanto Lula como Dilma vinieron al país y se reunieron con el presidente. Y nosotros mostramos cómo en junio, el 12 de junio del 13, Dilma dice que después de toda la negociación, que Brasil va a ayudar al presidente en darle una solución al problema energético. ¿Y cómo se llamó esa solución? Punta Catalina. Entonces eso implicaba ¿y quién termina ganando una empresa brasileña? Es decir, todo estaba ya preconcebido y estaba predeterminado que Odebrecht iba a ser la concesionaria, la que iba a ganar esa licitación. Entonces es cuestión, a partir de esos elementos indiciarios, un buen investigador independiente, responsable, serio, entonces sigue el hilo, hasta que, por ejemplo, resistirían. No es verdad que con un investigador de carácter y serio, todos esos que licitaron, que fueron a la licitación, resisten una investigación. No la resisten. Es más, incluso un elemento que aparentaría ser, digamos, hasta pudiera ser hasta tal vez no verse importante, resistirían a hacer una declaración jurada. Verificada. Bajo la fe del juramento de que esos que participaron en la licitación
no recibieron presión, no Con recibieron... las dos manos adelante para que no le cruce el dedo. Exactamente. Sí. Entonces, esos elementos indican que sí podemos hacer una investigación y sí podríamos llegar Moreno, hasta lo que estamos planteando, que es que en el expediente se han investigado todos los que de una u otra manera participaron o recibieron. Y nosotros hemos dicho hoy, lo hemos venido afirmando, que después de la declaración de Felucho deben ser incluidos en la investigación todos los miembros del comité político, porque quedó evidenciado que el comité político era una estructura en la cual se discutían, incluso se está diciendo que se llegó a plantear que había soborno y sobrevaluación y que hubo, a pesar de eso, aprobación. Entonces, eso implica que hay una complicidad por omisión o comisión y un investigador independiente, en este caso un procurador serio y una investigación seria, tiene que incluir al comité político en la investigación, a todos los miembros. Tomando en cuenta, nosotros tenemos que irnos ya, pero sí quisiera, veía la declaración de Monseñor Masalles, obispo de Baní. Así brevemente, 30 segundos. ¿Usted cree que, tomando en cuenta el orden institucional acá, de cómo es que se organiza todo, el imperio que hay, que este país puede contar con que haya un trazado, un camino que ponga fin a la impunidad como está reclamando el Movimiento Verde? Bueno, yo le puedo decir lo siguiente. Nosotros parecería que estamos atrapados, porque este partido no quiere y no está haciendo todo lo posible para que no haya una salida institucional. Hay dos salidas institucionales en este asunto. Primero, la investigación penal, independiente, seria. Y segundo, el juicio político. Entonces, el juicio político y la interpelación de funcionarios. Esos son los mecanismos institucionales. Pero la corporación PLD no va a permitir ni una investigación independiente y seria, ni va a permitir el juicio político, incluyendo que la acusación para el juicio político tiene que presentarlo la presidenta de la Cámara de Diputados, que es hermana del que sería sometido al juicio político. Y quienes van a juzgar en el juicio político es una mayoría de ellos encabezado por el secretario general del partido. Es decir, no parece, no hay, todo indica que no habrá una salida institucional. ¿Y qué significa eso? Que entonces nos vamos a abocar lamentablemente a una crisis política. Porque este país aspira a parar, que se pare la corrupción y a que se acabe la impunidad, y los mecanismos institucionales no tienen respuesta. ¿Y qué implica eso? Entonces que la ciudadanía tiene que ejercer su soberanía, movilizarse y reclamarlo. Y esa crisis política va a conllevar entonces una situación donde la gobernabilidad va a comenzar a irse desmoronando. Incluso si no hay investigación seria y si no hay juicio político, ¿qué va a comenzar a pedir la sociedad? Tiene que comenzar a exigir la renuncia del presidente de la República, porque si él no puede responder ante las evidencias de que su campaña fue financiada ilícitamente, y el investigador que debe hacerlo, el procurador, no investiga, entonces ¿qué nos queda a la sociedad? Entonces exigir su renuncia. No hay de otra. Exigir su renuncia, porque nosotros no nos merecemos un gobierno de gente honesta. No nos merecemos un presidente que esté señalado que financió su campaña de manera ilícita. Y eso es lo que hoy está aquí. O hay salida institucional, que ellos la están, es el PLD el que está obstruyendo una salida institucional, al no hacer la investigación como debe hacerlo. Entonces, la población no tiene otro mecanismo que reclamar la solución a esta crisis en las calles. Vamos a dejarle porque... Bueno, muchísimas gracias, Guillermo Moreno. Gracias a ustedes. Gracias por estar acá.